Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos un nuevo programa de la segunda temporada de El Constitucional, que se sigue transmitiendo, como siempre, a través de nuestra página de Facebook, omar.sar, también a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, por Cable Más, canal 791, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. El Constitucional es, como siempre decimos, un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta y también por cable. Pero ahora, además, puede ser considerado un programa interactivo porque compartimos los códigos QR de las fuentes que vamos a citar. Les vamos a pedir que por favor nos dejen su like en esta transmisión y se incorporen como colaboradores de nuestra página para llegar a más gente. Luego de nuestra presentación sobre el tema del transfugismo, vamos a entrevistar al doctor Vlado Castañeda, que es gerente público y profesor universitario, para consultarle cuál es su mirada respecto de este fenómeno que se presenta en el Congreso de la República con cierta frecuencia. Vamos a ver el tema desde nuestra perspectiva. El sistema democrático presupone el poder del pueblo en el contexto del efectivo respeto de los derechos fundamentales de acuerdo con el marco diseñado por la Constitución. Consecuente con este modelo de Estado, se garantiza a toda persona el derecho de participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. ¿Cuándo puede decirse que una persona puede participar de forma individual? Por ejemplo, cuando emite su voto en una elección o en un referéndum, o cuando presenta una demanda de acción popular por inconstitucionalidad o ilegalidad de una norma infralegal, de un reglamento, por ejemplo. La participación es colectiva, en cambio, cuando se trata de la presentación de proyectos de ley o de demandas de inconstitucionalidad, ya que en ambos casos se deben reunir firmas. La participación también es colectiva cuando se trata de candidatear a cargos de elección popular,
por cuanto solo pueden presentar listas de candidatos los partidos políticos. Los partidos políticos, entonces, son una pieza fundamental en el Estado democrático, pues es solo por su intermedio que puede hacerse efectivo el derecho a postular a cargos de elección popular y ejercer aquel derecho al que el artículo 2, inciso 17 de la Constitución se refería. Por su parte, el artículo 35 regula específicamente lo concerniente a los partidos políticos, señalando que su regulación debe de ser desarrollada por la ley y que deben inscribirse estas organizaciones en el registro de organizaciones políticas que conduce el Jurado Nacional de Elecciones. Queda claro que la elección de los congresistas se realiza por partidos políticos y, en consecuencia, la conformación de los grupos parlamentarios constituye un reflejo de la expresión de la voluntad popular. La ley de partidos regula lo concerniente a los grupos políticos, a su inscripción, a los requisitos, etc. Y por otro lado tenemos la ley orgánica de elecciones, que regula la forma de cómputo, por ejemplo, entre otras muchas cosas, respecto de los resultados de la elección. Cada grupo político obtiene una cantidad proporcional de parlamentarios de acuerdo con los votos que recibió. En consecuencia, los congresistas son electos por el partido político y su elección deriva de la manifestación de la voluntad popular. Así que hay una relación directa entre la decisión de los ciudadanos, el voto por un partido político y la magnitud, la diferente composición de las bancadas en el Congreso de la República, de los grupos políticos, que reflejan el resultado de la elección. Por ello mismo, por esto, es que para garantizar el respeto de la conformación de los grupos políticos que se deriva del voto popular, como explicábamos recién, el legislador introdujo un inciso 5 en el artículo 37 del reglamento, estableciendo lo siguiente. Este artículo fue modificado. Les voy a leer la versión original, ¿correcto? No pueden constituir nuevo grupo parlamentario ni adherirse a otro, es decir, cambiar. No pueden constituir nuevo ni adherirse a otro los congresistas que se retiren, renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del grupo parlamentario, partido político o alianza electoral por la que fueron elegidos, salvo el caso de alianzas electorales conforme a ley que hayan decidido disolverse, en cuyo caso podrán conformar un grupo parlamentario de conformidad con el inciso primero de ese artículo 37. Entonces, como podrán apreciar, la primera regulación que sacó el Congreso de la República a través de su reglamento fue una que prohibía completamente la conformación de nuevos grupos políticos para cualquier parlamentario que hubiese renunciado o que hubiese sido expulsado de un grupo político. Esta fórmula de sanción del transfugismo y de prohibición absoluta perseguía claramente la represión del cambio de bancada, es decir, pretendía que no se conformen nuevas bancadas y que los congresistas no se pasen a otras bancadas, impidiendo que pudiera conformar, como decía, una bancada nueva o adherirse a otras que estuviesen previamente constituidas y que naturalmente pertenecían a grupos políticos diferentes. Las reformas del reglamento se aprueban por medio de una norma particular que son las resoluciones legislativas. Las resoluciones legislativas las aprueba el Congreso de la República. Esta modificatoria que comentamos del inciso 5 del artículo 37 del reglamento del Congreso fue aprobada por medio de una resolución legislativa que tiene rango de ley. En consecuencia, contra la resolución legislativa que aprobó esta reforma del reglamento, un conjunto de congresistas de la oposición presentó una demanda de inconstitucionalidad que tramitó
ante el Tribunal Constitucional como expediente 6 del año 2017, proceso de inconstitucionalidad. En ese caso, luego de analizar el modelo de democracia representativa y de desarrollar el tema de la representación política y del mandato parlamentario, el Tribunal Constitucional ubica al transfugismo entre las alteraciones que puede sufrir el mandato parlamentario. Es decir, el transfugismo, aquí tienen el código QR correspondiente a la sentencia a la que estamos haciendo referencia, el transfugismo es una anomalía del sistema parlamentario por cuanto desnaturaliza la configuración que el pueblo decidió para las bancadas que desempeñan su función en el Congreso. En la sentencia de ese caso, el Tribunal Constitucional diferenció entre lo que denominó el transfugismo inicial y el transfugismo sobrevenido. El transfugismo inicial es el que se presenta cuando, desde el inicio del ejercicio de la función, el congresista se inscribe en un grupo parlamentario distinto del que conforman los demás representantes electos por su mismo partido. El transfugismo sobrevenido, en cambio, es el que se produce luego del inicio de la legislatura. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia sobre el transfugismo, diferencia también entre transfugismo legítimo y transfugismo ilegítimo. Será legítimo el cambio de bancada cuando se deba a un cambio de orientación política del partido, la mutación ideológica personal, la desaparición o crisis del partido o las discrepancias con la dirección del mismo, afirma el tribunal. Pero aun cuando considera que el cambio de bancada puede obedecer a razones legítimas, cabe observar que no deja de llamar a ese cambio transfugismo. ¿Correcto? Es decir, lo llama transfugismo, pero le añade la cola, el apellido de legítimo. ¿Correcto? Pero no deja de ser una situación anómala la de que un congresista electo por el partido A finalmente termine formando parte de la bancada del partido B o que conforme una bancada diferente de aquella por la que fue elegido. Así que puede haber, dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia, un transfugismo legítimo. Y ese transfugismo legítimo, quiero subrayar esto, puede obedecer a cambio de orientación política del partido. Es decir, no es que el que cambió es el congresista, el que cambió es el partido. También puede ser a un cambio ideológico personal o a la desaparición o crisis del partido político o a discrepancias con la dirección del mismo. Estas son las circunstancias que el tribunal consideró en esta sentencia como un transfugismo legítimo. Es evidente que asume que los congresistas titularizan el derecho a la libertad de conciencia, más allá de que son electos por el pueblo como parte de la lista de un partido político. Es decir, son electos como parte de la lista de un partido político, tienen el deber de permanecer en esa bancada, pero también pueden titularizar el derecho a la libertad de conciencia y, en consecuencia, presentarse el supuesto del transfugismo legítimo al que hacemos referencia. El Tribunal Constitucional añade, por otra parte, que existe también un transfugismo ilegítimo, constituido por el oportunismo político, el que se cambia por conveniencia, o la compensación económica, el que se cambia por razones corruptas. La sentencia del Tribunal Constitucional, en este caso, sostuvo, por último, que el traslado de los congresistas a diferentes partidos o grupos parlamentarios ha sido un mal persistente que ha debilitado la democracia representativa en nuestro país. Pero al mismo tiempo sostiene que los congresistas tienen un mandato ideológico que convive con el mandato representativo de carácter propiamente político y que el Congreso podía adoptar medidas para fortalecer el sistema de partidos o reprimir el transfugismo ilegítimo. El Tribunal Constitucional
en el caso que estamos comentando, resolvió que cuando se prohíbe que los congresistas que renuncian o se apartan de su grupo político puedan constituir nuevos grupos parlamentarios o se adhieran a otros, se está afectando la libertad de conciencia y la garantía de la inviolabilidad de los votos y opiniones de los congresistas, por cuanto la restricción opera de manera mecánica o automática, ¿correcto? Entonces, esta prohibición absoluta que contenía el inciso 5 del artículo 37 del reglamento fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y en consecuencia expulsada del ordenamiento jurídico, ¿correcto? Así que el legislador introdujo esta regulación, prohibía absolutamente el cambio de bancadas. El tribunal dice, no, pero espérate, porque hay un cambio que puede ser legítimo, por ejemplo, cuando el partido cambia de ideología o cuando existen discrepancias con la conducción del partido o cuando el partido se disuelve, que pueden justificar lo que denomina el tribunal un transfugismo legítimo. En consecuencia, esta prohibición absoluta resulta inconstitucional. Muy bien. Poco tiempo después, y como respuesta frente a la sentencia que acabamos de comentar, el Congreso aprobó una nueva reforma del reglamento del Congreso. ¿Qué dijo esta vez? Vamos a leer el nuevo inciso 5 del artículo 37 del reglamento del Congreso, que viene a reemplazar aquel que fue declarado inconstitucional. Dice lo siguiente: no pueden constituir nuevo grupo parlamentario ni adherirse a otro los congresistas que renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del grupo parlamentario por el que fueron elegidos. Hasta acá también hay una prohibición. Pero a continuación añade, salvo el caso de alianzas electorales conforme a ley que hayan decidido disolverse, en cuyo caso podrán conformar grupo parlamentario conforme al numeral primero. Dicha prohibición, acá viene la flexibilización, dicha prohibición no resulta aplicable a los congresistas que renuncien al grupo parlamentario por vulneración a las garantías del debido procedimiento o a los derechos contenidos en el reglamento interno del grupo parlamentario, pudiendo recurrir para tales efectos en primera instancia ante un grupo parlamentario y en segunda instancia ante el Consejo Directivo. Entonces, aquí ya no existe una prohibición absoluta, sino que existen unos supuestos en los que la prohibición de cambio no resulta aplicable. Cuando se vulnere garantía del debido procedimiento, al interior de la bancada se entiende, o cuando se afecten los derechos contenidos en el reglamento interno del grupo parlamentario. Muy bien. La nueva regulación del transfugismo, como es evidente, ya no es absoluta como la anterior e incluye dos excepciones expresas. En primer lugar, la prohibición ya no alcanza a los que hubiesen sido expulsados del grupo por el que fueron elegidos o cuando el partido haya disuelto. Primera excepción. Y segundo, la prohibición tampoco opera cuando en perjuicio de un congresista se hubiesen vulnerado las garantías del debido procedimiento o los derechos contenidos en el reglamento interno del grupo parlamentario. Entonces, esta prohibición, ese mecanismo de represión del transfugismo, tiene ahora estas dos excepciones que, dicho sea de paso, constituyen el texto vigente del reglamento del Congreso. En resumen, la nueva regulación normativa reconoce supuestos para que un congresista deje de integrar el grupo parlamentario: la renuncia, la separación o la expulsión. Y a lo expuesto, el reglamento añadió un inciso sexto al artículo 37 del reglamento, estableciendo que los congresistas que hubiesen renunciado legítimamente podrán adherirse a otro grupo parlamentario o integrar un grupo parlamentario mixto. En consecuencia, existe una prohibición del transfugismo, claramente del transfugismo ilegítimo, y además el legítimo debe obedecer a las circunstancias que el reglamento del Congreso establece y que hemos mencionado recién. Esta nueva regulación del transfugismo fue también sometida a proceso de inconstitucionalidad, como la primera,
esta vez en el expediente 1/2018. Es evidente que la regulación del transfugismo en este caso, cuyo código QR estamos compartiendo con ustedes para que puedan ver esta segunda sentencia, no es idéntica, ¿no? La regulación no es idéntica a la que se había aprobado previamente y por lo tanto no existe cosa juzgada, pudiendo en consecuencia el Tribunal Constitucional volver a analizar el fondo de esta regulación. Antes dijo, esta prohibición es absoluta, afecta el derecho a la libertad de conciencia, en consecuencia resulta inconstitucional y la expulsó del ordenamiento. Luego el legislador aprobó una regulación que no es absoluta, entonces ahora el Tribunal Constitucional en este expediente 1 de 2018 analizó la constitucionalidad de esa regulación. En la sentencia de este expediente, el Tribunal Constitucional recuerda que en el caso anterior había señalado que el hecho de que la norma no haga distinciones puede generar situaciones en las que la disciplina del partido se torne en un auténtico mandato imperativo del grupo parlamentario, despersonalizando la figura del parlamentario para, a cambio, fortalecer de manera desmedida la voluntad colectiva sin permitir la disidencia en aquellos casos en los que válidamente la Constitución autoriza un voto de conciencia. La nueva regulación presenta las diferencias que apuntamos y por ello, en esta segunda sentencia del tribunal relacionada con el transfugismo, se declara infundada la demanda de inconstitucionalidad respecto de la resolución legislativa que modificó el reglamento del Congreso. Y el tribunal añadió, siempre que el artículo 37 de dicho reglamento, presten atención, porque aquí el tribunal dice en qué sentido debe ser interpretada esta disposición del artículo 37. Dice, no es inconstitucional siempre que el artículo 37 se interprete en el sentido de que no está prohibida la renuncia de los congresistas de las agrupaciones políticas en el supuesto de disidencia por razones de conciencia debidamente justificadas. Tengan muy presente esto. El tribunal dice que debe interpretarse la prohibición en el sentido de que deben atenderse a aquellos casos en los que existan razones de conciencia debidamente justificadas. De ello se desprende que los parlamentarios que se encuentren en dicha situación, que existan razones de conciencia debidamente justificadas, podrán conformar un nuevo grupo parlamentario, adherirse a uno ya existente o recurrir a la fórmula de configurar un grupo parlamentario mixto. Hay que subrayar que la sentencia declaró infundada la demanda, es decir, que se conservó la regulación de la medida que reprime el transfugismo y por ende el cambio de bancada no puede ser arbitrario o unilateral. Tiene que existir esta razón de conciencia debidamente justificada a la que hacíamos referencia antes. Para que pueda aprobarse el paso a otra bancada, se debe demostrar que existe efectivamente una disidencia por razones de conciencia, no de mera conveniencia, no razones coyunturales, no razones políticas, mucho menos razones corruptas. Y además debe encontrarse esa disidencia, de acuerdo con la interpretación que el Tribunal Constitucional realizó, debidamente justificada. En consecuencia, no es el Tribunal Constitucional el que ha posibilitado que se creen nuevas bancadas sin ningún tipo de justificación de la disidencia, sino la interpretación que de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha hecho el Congreso de la República. Porque en la actualidad se han conformado grupos parlamentarios con miembros de organizaciones que fueron elegidos por organizaciones políticas diferentes. Pero para que se autorizara la conformación de estos grupos políticos debió seguirse este procedimiento que es el de demostrar que existe
esta disidencia y que esa disidencia se encuentra debidamente justificada. Obviamente, quien va a valorar eso no es el Tribunal Constitucional, tiene que ser el legislador, pero tampoco es que ha desaparecido la regulación del transfugismo, por si acaso. El reglamento del Congreso de la República sigue estableciendo que podrán conformar nuevos grupos políticos aquellos congresistas que hubieran presentado, y cito, una renuncia legítima. Es decir, que hayan demostrado la existencia de una disidencia que configure lo que el TC denominó transfugismo legítimo, en los términos que lo hemos explicado más arriba. Muy bien, vamos a dejarlo aquí y luego de esta pausa vamos a conversar con el doctor Vlado Castañeda, que es profesor universitario y tiene una extensa experiencia en materia constitucional y parlamentaria. Les pedimos que aprovechen este tiempo de la tanda para dejarnos su like en este video y ayudarnos a llegar a más gente. Regresamos. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú. Los espero. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Soy Vania Dongo y conmigo entrevistaremos a expertos en gestión pública de todo el Perú. Ellos compartirán con nosotros sus experiencias, anécdotas, su visión y también los problemas que hay para poder llegar al Perú que todos deseamos. Acompáñame en este programa Ruta Perú todos los martes a las 8 de la noche aquí en Onda Digital Perú. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Ahora vamos a conversar con el profe Vlado Castañeda, que es gerente público, es profesor universitario, es un experto en estas materias. Doctor Castañeda, le damos la bienvenida al doctor, ya estoy alienado ya, el Constitucional, y le agradecemos por compartir con nosotros sus apreciaciones. ¿Cómo te va, Vlado? Un gusto, Omar. Bueno, tú eres acá el doctor porque yo soy ingeniero, así que primero me da gusto que me hayas invitado. Franco, te sigo bastante. Veo el esfuerzo que haces por siempre estar traduciendo las cosas para los no especialistas. Y ese es un esfuerzo importante en la docencia, ¿no? Gracias. No eres abogado, pero sí tienes una vasta experiencia en esto, eres gerente público, sí. No exageramos si decimos esto, ¿no? Es decir, es sin duda correcto, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Bueno, además, en el de todas maneras te jala la vena hacia el derecho, ¿no?
Claro que sí. Vlado, ¿debe reprimirse la práctica del cambio de bancada que se conoce como transfugismo? Mira, yo lo que creo es que tengo dos teorías ahí, ¿no? Una es que cuando ya no encuentran incentivos para tener una buena distribución del poder dentro del Congreso, se comienza a fragmentar el poder. Y no estoy hablando de este Congreso, ¿eh? Que es el Congreso que tiene más bancadas en todo el tiempo de vida republicana de este siglo. Si no temo equivocarme, creo que estamos en ese nivel de contexto. 13 bancadas. ¿Y por qué creo que se ha dado esa fragmentación? Esa fragmentación se ha dado porque, como ya no hay que repartir, creo yo, en la distribución del poder político, saben que teniendo su bancada por lo menos van a tener un grupo de asesoramiento, van a tener una comisión por ahí, van a tener un espacio en algunos niveles decisorios que tiene el Congreso. Y esto, ojo que no se da solamente en el Perú, ¿no? Y pero tu apreciación sobre el cambio de bancada entonces es que obedece a razones de conveniencia, a razones meramente coyunturales, no me has dicho, son gente que tiene un proceso de reflexión que ha llevado a la disidencia partidaria. Pero esa es la primera línea de la teoría, ¿no? Okay. La teoría de lo que yo llamo la distribución del poder político. No tienes acceso al poder político y se distribuye. Y una noción que han encontrado con la reforma, con la posición constitucional que sacó el tribunal acá en el Perú, han hecho que tiene 5 congresistas y ya tiene derecho a una bancada. Uh-huh. La segunda es que buscan, en algunos casos, tratar de alinearse a un contexto de intereses programáticos, de intereses temáticos, uh-huh. Y buscan una confluencia en función a esos intereses temáticos. Ya no tanto políticos, sino temáticos, ¿no? Y eso es lo que ha declarado, por ejemplo, la congresista Flor Pablo, la congresista Susel Paredes, y han sacado una lista de algunos elementos programáticos para